Hola, mi nombre es Paula Muñoz Forero. Mi nombre es Elizabeth Forero Mancipio. Mi papá era Aicardo Gustavo Muñoz Vargas. Él nació en San José de Pare, Boyacá, un 14 de octubre de 1939, hijo adoptivo de Facatativá. Mi papá desde muy niño cogió una vez un tiple al cual le vio gusto, y desde ahí él se hizo empírico en el tiple. Mi abuelo, Pedro Muñoz, también tocaba un instrumento, pero pues mi papá se enfocó en el tiple desde muy niño. Ahí él se fue formando solo empíricamente. Pero el hermano del abuelo Pedro, que se llamaba el tío Celso, se le decía, él tocaba flauta. Y quien lo acompañaba cuando él tocaba flauta, lo acompañaba, era Aicardo en el tiple, y el abuelo Pedro tocaba bandola. Uno de los mentores de mi papá fue el maestro Alex Tovar. Mi papá se refugió pues en sus enseñanzas. Él fue el compositor de Pachito el Che, también con Gentil Montaña. Fueron sus dos mentores, aunque mi papá empíricamente con el tiple fue investigando por sí mismo su instrumento musical, y pues ellos le enseñaron otros instrumentos, otras bases, pero pues su instrumento principal siempre fue el tiple. Empíricamente lo investigó, y sus mentores fue Alexander Tovar y Gentil Montaña. Así es, él nunca, nadie le enseñó el tiple, que eso no se diga, le enseñó, no. Y él investigó, y empíricamente ya, bueno, él investigó, pues empezó a estudiar música, estudió música con Gentil y con el maestro Alex Tovar, pero él empezó a investigar solo el tiple. Entonces él empezó a buscarle efectos, porque la gente decía, cuando él hizo el primer concierto, le preguntaron, maestro, no tenía ni idea que el tiple hablaba, porque el tiple siempre estaba acostumbrado a acompañar. Tocaba una guitarra o cantaban y acompañaba. El tiple nunca punteaba. Entonces, él, investigando, empezó a puntear el tiple. Empezó a hacerle unos efectos que en este momento, quien me oye, él fue muy popular y famoso entre los músicos por lo que se llama el guajeo. O sea, el guajeo del tiple es esto que se hace. No todos tienen el mismo. Entonces Aicardo le empezó a enseñar a todos sus alumnos, y usted va a donde usted va a un concierto, usted identifica el tiplista que fue alumno de Aicardo. Por su guajeo, él empezó con la brisita, con efectos hacia el tiple. Nadie se los enseñó. Él investigando y mirando, estudiando y mirando cómo hago con esto. Y así fue. Y los mejores tiplistas que hay en el país, todos fueron alumnos de él. El día teníamos en la finca cultivo de fresas y hortalizas y de todo. Pues cuando él estaba en el cultivo, de pronto llegaba Jaime Llano, los hermanos Cedeño, Diego Estrada, los del trío Joyel, nuestro fallecido Gerardo Arellano, y entraban, y cuando él decía ya vengo, pues se bañaban las manos, porque entonces ellos ¿qué decían? ¿Qué opinaban? Decían, mire, con esas manos tan grandes, esas manos como las trae, mire, y viene a tocar con nosotros y toca con ese cariño, esa suavidad, ese tiple, con ese amor tan grande que le da al tiple. Lo que pasa es que mi papá tuvo muchas cosas. O sea, él tenía una finca, crecimos en una finca, él mismo hacía sus aljibes, su fresa, su cultivo de papa, teníamos las vacas, las ovejas. O sea, mi papá era demasiado dinámico, aparte de la música, en muchos aspectos más. Yo recuerdo de niña una vez que falleció mi abuelo, y mi papá ese día ayudó a atender un parto de una vaca, una urgencia que se presentó y no había en la zona quien pudiera ayudar. Mi papá se quita su chaqueta de traje para ir al entierro de mi abuelo, se sube las mangas y ayuda al parto de la vaca.
Entonces mi papá era demasiado colaborador. Es que no sé, describirlo a él es algo complicado porque son muchas cosas, se pasan unas, quisiera no pasarme ninguna porque él fue extraordinario. El hermano de Aicardo, que es médico ortopedista, médico de la Selección Colombia y de Millonarios, Edgar Muñoz Vargas, él quería tocar tiple. Y en una reunión se encontró a Jaime Llano y le dijo: Jaime Llano, ¿usted es hermano de Aicardo? Le dijo: sí, señor. Le dijo: hermanito, ¿y su merced por qué no va a recibir clases de tiple con él? Entonces Edgar, como a los 8 días, llegó y le dijo: hermano, quiero que me vengo a que me pula, más o menos se dice eso, en el tiple. Porque Jaime Llano le dijo: hermano, tiene el mejor tiplista y es su hermano, ¿por qué no va a que él le enseñe? Y así pasaba, así todos sus alumnos, habían alumnos terribles, porque no todo el mundo tiene el don de la música. Y habían jovencitos que, pero él nunca les dijo: no, usted no sirve, mire, él buscaba la manera. El método. Porque es que yo digo, hay personas que se dice profesor. Él era maestro, porque él era el consejero de sus alumnos, cualquier problema eran sus alumnos. Él tenía un método de aprendizaje para cada alumno era diferente y especial. Y muchos, aunque no tenía tal vez como el talento para la música, les gustaba estar con él, le gustaba estar en la estudiantina. Entonces mi papá buscaba la forma de integrarlos de alguna forma sin excluir a ninguno de sus alumnos, con cada talento diferente que tuviera alguno. Y para él, digo yo, el negro, pues su satisfacción más grande fue ganarse el Mono Núñez. Ricardo, mi esposo, en la Academia Luisa Calvo. Allá nos conocimos. Él tocaba guitarra y teníamos un concierto y había que hacer un solo de tiple, unas notas de tiple. Y entonces Luis Enrique, que era el director, dijo: ¿será que nadie puede hacer esto? Y él yo. Entonces se fue, le dieron el papel, lo tocó, hizo eso. De ahí Luis Enrique le dijo: usted de aquí en adelante va a ser el tiplista de la estudiantina. No, es que por ejemplo, él, lo que le digo, era alumno de la Emilio Murillo. Llegó el director del Instituto de Cultura y Turismo y lo llamó. Y le dijo: Aicardo, se va a abrir la escuela de música Emilio Murillo. Yo necesito que usted la dirija. Yo digo: pero si yo no domino los 3 instrumentos. Y me dijo a mí: ¿cómo vamos a hacer? Yo hago la guitarra y el tiple. Desde ese momento su reto fue ponerse a estudiar bandola y ponerse a estudiar lo que fue la música de verdad, porque ya pues uno tocar un instrumento no es lo mismo. Entonces de ahí ese fue el reto más grande y fue el mejor director de las escuelas, en ese tiempo digo de formación, de la Emilio Murillo, porque siempre que nosotros fuimos a concursar a donde fuimos, siempre nos trajimos el primer puesto. Lo mismo aquí en Facatativá, siempre que él nos llevó a concursar a donde fuera, Facatativá siempre ocupó el primer puesto. Porque ese fue otro desafío de él. Y otro le desafío. Encomendaron, él asumió el liderar la estudiantina de Facatativá, donde fue a representar el municipio en diferentes escenarios. Siempre se llevó el primer lugar. Siempre. Eso fue un desafío para él. Poner a Facatativá en la música colombiana, en el área de cultura, en lo alto siempre, a donde se presentó. Y un orgullo para él fue que todos, nosotras, sus hijas y yo, lo estuvimos acompañando. Y fueron buenas instrumentistas. Como yo, fueron Ángela, fue una guitarra excelente. Isabel era la mano derecha, mi hija mayor, porque hacíamos conciertos dialogados. Y quien dirigía los conciertos dialogados y lo hacía porque ella estudió filosofía y humanidades, era ella. Se hizo un concierto en el batallón donde llegaron como embajadores o militares de todo el mundo.
Y me acuerdo que dijeron, ¿quién habla inglés? Y él le dijo, ella. Y ella hizo la presentación a todos los militares, a todos. Y iba su familia, y para él era su orgullo, es mi familia, somos nosotros. Entonces eso fue un orgullo y una satisfacción, porque desde yo, que fui su esposa, y mis hijas, siempre le respondimos como él quería. El Gran Premio Mono Núñez. Ese fue el Gran Premio Mono Núñez. Pero hay otra, en el Gran Premio Mono Núñez, él fue a concursar con el trío Joyel, y yo fui a concursar con mi grupo, aparte. Nosotros fuimos como la Alborada Colombiana, él fue con trío Joyel. Pero cuando llegamos a Ginebra, él por su lado y yo por el mío, con mis compañeros, para que no dijeran que hay una... Entonces llegamos y presentaron los ganadores de cada modalidad. En ganadores trío, presentaron el trío Joyel. En ganadores estudiantina, nos presentaron a nosotras, que se llamaba Alborada Colombiana. Entonces nos tocó a los dos pelear el Gran Mono Núñez. De llegar allá y pelear el Gran Mono Núñez, y yo decía, pero ¿cómo le voy a ganar yo al trío Joyel? O nosotros. Y Gerardo Arellano, que era el presentador, dijo, tranquila monita, que los médicos también se mueren. El trío Joyel fue un grupo que creó mi papá con dos grandes músicos, el maestro Fernando León y el maestro Fidel Álvarez. Lo acompañaba en la voz el maestro Gerardo Arellano. Él falleció en un accidente aéreo. Creo que fue una de las muertes que más impactó a mi papá. Y ese grupo se llevó muchos premios, sacaron varios discos y siempre fue muy reconocido en el ámbito de la música colombiana. Gerardo murió, que fue muy duro para todos los músicos, en el accidente de la bomba de Pablo Escobar. En ese accidente él iba para Cali a la misa de aniversario del papá que había muerto. Y para nosotros fue impactante oír las noticias de ese accidente tan espantoso, donde se fue nuestro gran Gerardo Arellano el jueves pasado. El 28 cumplió 34 años de aniversario. Sí, señor. Por lo que les digo, él era educador. Y lo que él se distinguió con todos sus alumnos por, digo yo, la paciencia, y porque él los acogió como hijos, porque la mayoría que Ricardo tuvo fue niños, desde los 8, el trío Emilio Murillo eran niños de 9, 10 y 11 años, y donde fueron ganaron. Y los niños que tuvo aquí en Facatativá de la estudiantina eran niños, estudiantes de cuarto, quinto de primaria, de noveno, décimo, de diferentes entidades. ¿Qué lo distinguió? Eso. Había muchos que decían, es como nuestro papá. Y cualquiera se lo puede decir, es nuestro papá, porque usted nunca oyó una expresión de ceño fruncido o de mal genio o un grito, nunca. Lo que pasa es que mi papá quería resaltar en Facatativá que no se perdiera el cariño a la música colombiana, pues las culturas van cambiando, los gustos, la juventud va olvidando ciertas raíces, y mi papá se enfocaba mucho en coger jóvenes e inculcarles la música colombiana. Para él era importante que no se perdiera eso, que los alumnos que él acogió aprendieran, y de hecho mi papá fue un educador con amor. Yo creo que mi papá decía que a él no le importaba repetirle a una persona 100 veces si lo necesitaba para que aprendiera. Y esa parte cariñosa de él, yo sé que todos los alumnos la recordamos, y más que todo él era rescatar la música colombiana. Y creo que uno de los retos más duros que tuvimos sus alumnos fue despedirlo en su entierro, porque la estudiantina, la última vez que se presentó,
fue el día del entierro de él, haciéndole un homenaje a él. Hubo, por ejemplo, en músicos referentes, porque Ricardo cantaba. Entonces los cantantes paisas de ese tiempo, porque yo digo ese tiempo, para él los marcó. Y otra cosa que no fue de la música colombiana, pero que a él me lo marcó mucho y se puso a puntear guitarra y le gustaba escuchar más música colombiana, fueron el trío Los Panchos. Entonces, para la mayoría él se reunía con los músicos, era un referente, porque el requintista que tocaba la guitarra de Los Panchos era extraordinario. Entonces ahí ellos miraban y se daban cuenta de que eran grandes, porque Los Panchos fueron grandes en ese tiempo. De la música colombiana, para admirar, por ejemplo, Oriol Rangel, que fue muy amigo, Oriol Rangel, Jaime Llano. Jaime, y fue muy amigo de él. Fueron supremamente amigos. Entonces, eso también para él fue porque había muchas. Sí, por ejemplo, para él y para todo, de admirar, por ejemplo, cantantes, Carmiña Gallo, que era una cantante colombiana que vino mucho a Faca, vino a Faca a los eventos con Clásicas del Amor, que ella era la directora. Cantantes, aún en ese tiempo que uno mira, los hermanos Martínez y la gente de ese tiempo, de la época de Oriol, de Jaime Llano, que era Berenice Chávez, toda esa gente que él escuchó y yo escuchaba, y nosotros nos íbamos con él a las grabaciones que ellos tenían con el grupo el conjunto granadino, que lo hacían en Radio Santa Fe en vivo, y nosotros siempre con él, estábamos sentados oyendo las grabaciones, como grababa Jaime Llano con Oriol Rangel. Cuando grababan, entonces nosotros nos gustaba con el negro ir, con él ir, y nos estábamos, y nos encantaba ver, a él le encantaba el conjunto granadino. Y yo, pues de niña, en mi música, toda mi familia, Mancipe, por Mancipe, toda, absolutamente toda, desde mis tatarabuelos, músicos. Todos, usted mira en Boyacá, todos los directores de las bandas de todos los municipios y de todo de Boyacá son Mancipe. Hubo la estudiantina Colombia, donde estaban mis tíos y todo, esa también fue otro referente que nosotros admirábamos con Ricardo, porque fue la primera estudiantina grande con el maestro Jerónimo Velasco. Le ha servido a estas generaciones para vivir de la música. Está Wilson Sierra, está Mailet León, la mayoría de los muchachos estudiando, pero viviendo de la música, estudiando otras carreras, puede ser, pero que dejó que ellos vivían de la música. Muchos, y aún muchos viven de la música. Y como por ejemplo Wilson Sierra, maestrazo, para mí fue alumno de mi papá, y Wilson ha hecho que la música colombiana siga viva. Él a través de los conocimientos, Wilson en su tesis de su universidad hizo sobre la vida y obra de mi papá, a lo cual siempre le vamos a dar gratitud por tenerlo en cuenta, y Wilson es un referente importante para nosotros porque él ha tratado de recoger esa semilla que dejó mi papá en sus alumnos para que no se pierda eso de la música colombiana. Otra cosa que nos parece importante es que en la administración del doctor Jorge Conde, por acuerdo municipal 002 en el 99, se instauró el homenaje a mi papá anual, se llama Encuentro de Música Colombiana Ricardo Muñoz Vargas, y desde ahí hasta la fecha cada año se rinde un homenaje a él, con sus alumnos, exalumnos, con todas esas semillitas que él sembró, y es gratificante ver que muchos han llegado muy lejos. Para que la música que hizo Ricardo no se perdiera,
porque no la podía tener yo guardada. Yo le di todo lo que Aicardo dejó de música a Wilson Sierra, para que él la divulgara, para que eso fuera un referente, para que él siguiera con la música colombiana y el legado de Aicardo. Entonces yo le doné la música, los arreglos, y lo que dejó Aicardo de arreglos y todo, se los doné a Wilson Sierra. Y lo ha hecho bien hasta el momento, porque este año en el homenaje que se realizó dentro de la Semana del Patrimonio, excelentes presentaciones y excelente estudiantina que lleva liderando el maestro Wilson Sierra. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia. Folclornet, del estudio del folclor a su vivencia.